Les saludo en el nombre del Señor y comenzamos, ¿cierto?, nuestra segunda parte y también, ¿cierto?, respondiendo a la pregunta, ¿cuál fue el motivo por el cual Jesús se sintió desamparado? La verdad es que usted podría también recordar algunos tiempos en los cuales usted ha estado solo, sin ayuda, en alguna situación grave y realmente puede comprender aún más lo que significa la condición en la cual Jesús estaba ahí, cierto, en la cruz, cuando Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Realmente es cierto, nosotros necesitamos entender que alguna vez usted se ha sentido solo, desamparado y sin poder recibir ninguna ayuda en su enfermedad o problemas. Pero sabe, es importante en este tiempo en el cual nosotros estamos recordando el sacrificio del Señor. ¿Por qué el Señor se sintió tan desamparado y abandonado en la cruz del Calvario cuando Él dijo que era el Salvador del mundo? ¿No podía en su poder hacer algo portentoso con los que le llevaron a la cruz, los que le clavaron, el pueblo, cierto, que gritaba: crucifícale, crucifícale? Sabemos, cierto, que todo el ministerio del Señor Jesús estaba ensombrecido por la cruz del Calvario. Y lo que pasó en el tiempo de su mayor angustia, la Biblia dice que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, es importante que ver que cuando Jesús realmente está ahí en la cruz, no es una situación, cierto, de un espectáculo. De hecho, cierto, uno de los que estaba ahí en el pueblo, cierto, que estaba mirando lo que estaba pasando en el Gólgota, realmente hablaba de eso como un espectáculo. Pero lo que estaba pasando ahí no era un espectáculo, no era un show. A las 12 del día comienza un tiempo de tinieblas por 3 horas. La Biblia nos enseña que a las 12 del día el cielo se oscureció. Como a las 3 de la tarde, la Biblia dice que cerca de la hora novena vino una gran angustia al corazón de nuestro Señor, sintiendo sobre él todo el peso del mundo. La Biblia dice que aquel que era colgado en una cruz era maldito. La Biblia dice eso. Y había orado por sus ofensores, sabemos, ¿cierto? Y ya no tenía fuerzas. Pero realmente, como hemos visto, hay una gran pregunta que estamos haciendo. ¿Por qué se sintió abandonado? ¿Por qué fue su angustia? No solamente, ¿cierto?, podemos hablar de los sufrimientos físicos. De hecho, ha sido toda una investigación médica de lo que significó, ¿cierto?, todos los dolores, el maltrato, realmente es todo lo que sufrió el Señor. Y luego, cierto, vemos que Él expresa 7 palabras en las cuales está, cierto, uno de dar, cierto, la esperanza de la vida eterna por la fe que puso ese ladrón en Jesús cuando le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso nos enseña que a pesar que estemos en una situación límite, podemos, si somos hijos del Señor, también ofrecer la bendición del perdón y la salvación a través del Evangelio. Y luego, cierto, vemos que Él ora para sus transgresores, para aquellos que le llevaron a la cruz, diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y luego, cierto, Él se sintió angustiado y abandonado de su Padre y clamó al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Hemos dicho, cierto, que una de las razones por qué Él no solamente tuvo una agonía física, sino que Él experimentó otro tipo de agonía. Y vemos, cierto, que ese otro tipo de agonía tiene que ver por la convicción del pecado del mundo. Vimos un detalle sobre eso en nuestra sesión anterior, pero también nosotros explicamos que otra razón por la cual, cierto, Él experimentó no solamente un sufrimiento físico, sino también Él experimentó agonía y abandono, porque realmente el juicio del pecado tendría que recaer sobre sí. El juicio del pecado, tuyo y mío, recayó en ese tiempo sobre Él. La Biblia dice realmente que Él fue herido por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Se acuerda de los sacrificios del Antiguo Testamento?
Ellos nunca podían quitar el pecado. Lo único que podían hacer era mantener alejado el juicio de Dios por el pecado. Pero todo el infierno eterno y todo el juicio de Dios fue acumulado y comprimido en un periodo de 3 horas en Jesús. Y este es nuestro Señor, nuestro Dios eterno, que fue, una vez que estuvo cierto en la tumba 3 días, se levantó para estar ahora en los cielos a la diestra del Padre. Muchos adoran y admiran a actores y cantantes, o quizás a uno que ha sido piadoso en su forma de vivir, pero de una u otra forma no tienen comparación con el Hijo de Dios. Jesucristo, realmente es cierto, es alguien que se fue a los espíritus encarcelados, lo más recóndito de los perdidos, para dar testimonio de su sacrificio. Jesús está mucho más allá que las caricaturas humanas que el mundo levanta como ídolos o santos para pedir a ellos. ¿Sabe? La Biblia nos enseña en 1 Pedro capítulo 3 versículo 18, porque dice, también Cristo padeció una sola vez por los pecados del mundo. Dice, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Usted considera que delante de Dios es justo? La palabra enseña que el justo por los injustos. Padeció Cristo una sola vez, el justo por los injustos. ¿Y con qué propósito? Dice, para llevarnos a Dios, siendo la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. La Biblia nos muestra, cierto, que cuando el Señor, cierto, murió, no solamente quedó en la tumba, sino que en el espíritu, cierto, se entiende, según los comentaristas, en el espíritu de Noé, Él estuvo presente en los espíritus encarcelados, que no habían escuchado el evangelio de Jesús. Dice, los que en otro tiempo, este es el versículo 20 del capítulo 3, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, nuestro Señor no solamente estuvo en la tumba, sino que realmente en el tiempo donde Él, cierto, experimentó la muerte, Él estaba llevando este ministerio a los espíritus encarcelados que estaban, cierto, en el tiempo esperando en la paciencia de Dios en los tiempos de Noé. Es alguien del cual tenemos que oír. Tu familia lo necesita, tu barrio, cierto, tu corazón, pero por sobre todas las cosas, tú necesitas valorar su amor manifestado en la cruz por tus pecados. Él sufrió el castigo de nuestra paz. Aun antes que estuviera clavado en la cruz, Él ya estaba en agonía por ti y por mí. Es alguien que no debemos considerar tan familiar como para despreciarle. Jesús sufrió mucho más que todos nosotros. Un hombre puede ir al infierno y va por sus propios pecados, pero Jesús estuvo en el Hades y fue más allá que el pecador. Él fue por tus pecados y por mis pecados. Él sufrió el juicio del infierno durante 3 horas y luego fue a la tumba. La Biblia dice que también a cada uno de nosotros llegará la muerte. La Biblia nos dice que en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Luego, versículo 28 del libro de Hebreos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. De tal manera que cada uno tenemos que pasar por el valle de la muerte. Somos preparados para la vida. Todo el tiempo desde que nacemos nos educamos durante 20 años para la vida. Trabajamos para vivir, criamos a los hijos para que sigan nuestros planes y propósitos, pero no estamos preparados para morir. ¿Usted está preparado para morir? ¿Está preparado para morir? La falta de preparación realmente no evitará que la hora que Dios determina está, cierto, definida. Tarde o temprano va a llegar esa hora. Pero la falta de preparación nos debe, cierto, alertar de que sí debemos cambiar nuestra actitud.
Habrá una hora determinada en que Dios nos va a llamar a ti y a mí personalmente. Nadie podrá hacer nada para evitar ese día y esa hora. Hace poco, cierto, hablé con un hermano amado en el Señor, cómo fue el dolor de la partida de su suegro y su esposa, cierto, obviamente muy dolorida por lo que pasó, y cómo, cierto, este padre estuvo en una situación de angustia en el tiempo, cierto, en el cual Dios le estaba llamando. Mucha gente piensa que podría prepararse para ese día, para el día de la muerte, pero la Biblia nos dice que no sabemos la hora ni el día en que Dios nos llamará a su presencia. Tenemos que hoy prepararnos, tenemos que hoy, cierto, realmente tomar el camino de arrepentimiento de nuestros pecados y confiar en lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Usted realmente ha confiado en Jesús como su Salvador? Si Dios le llamara hoy día, ¿está seguro que iría al cielo? La Biblia nos enseña que debemos colocar nuestros ojos en Jesús, seguir adelante y apliquemos esto en nuestro servicio al Señor. La palabra nos enseña que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. ¿Y qué era el gozo del Señor? Una contradicción para nuestra mente. Como Jesús, cierto, yendo a la cruz, podría haber, cierto, algo bueno. La Biblia dice que eso bueno eras tú y yo. La palabra dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces Jesús glorificó al Padre al terminar la obra de su Padre, cuando Él dijo, realmente está consumado todo, consumado es. Es importante entonces considerar estas razones, pero quiero agregar una tercera razón para ir al final de este mensaje. Otra razón por la cual Jesús no solamente tuvo una agonía física, sino también Él se sintió desamparado por otros motivos que no tienen que ver con los sufrimientos físicos. Realmente Él estaba en agonía porque estaba frente al hecho de una nueva relación entre Él y su Padre que nunca había existido antes. Siempre habían sido uno, ¿se acuerda? Él decía, yo siempre hago las cosas que a mi Padre le agrada. Yo y el Padre uno somos. Pero allí en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios llegó a clamar, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, Él pasó a ser huérfano. No solo su Padre le abandonó, sino la gente que le seguía. Aún los mismos religiosos y todo lo dejaron solo. Aún sus discípulos. Le dieron a beber vinagre, le despojaron de su ropa, le escupieron en su rostro, le dijeron, Jesús, ¿por qué? Si eres el Mesías, ¿por qué no bajas si eres Dios? Y en ese momento, ni aun los ángeles podían bajar para ayudarle, porque Él estaba llevando el pecado tuyo y mío, el pecado del mundo. Y el Padre del cielo no podía realmente ayudarle, rescatarle y sacarle de allí, de la cruz, porque Jesucristo estaba siendo crucificado por tus pecados y por mis pecados. La muerte de Jesús no era por el pecado de Él, porque la Biblia dice que en Él no se halló pecado. La muerte de Cristo es la manifestación. La muerte de Jesús es la manifestación del amor de Dios para que el mundo no perezca. El famoso pasaje donde se reduce todo el Evangelio, que todo cristiano en general lo sabe en su mente, en su corazón, dice en Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios a ti, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el mundo, para que todo el mundo que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. En otra cita la Biblia nos dice que porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre. La Biblia nos dice que si bien el Señor sabía que iba a llegar su hora, la hora de su crucifixión y muerte por ti y por mí, dice la palabra de Dios que amó a sus discípulos hasta el fin. Eso está en Lucas 13:1. La muerte de Jesús fue en la hora en que los judíos hacían un sacrificio
el sacrificio del cordero. Eso lo muestra Esdras capítulo 9, versículo 1. Dice que acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel, realmente cierto, nos muestra la palabra de Dios, dice que el pueblo de Israel y los sacerdotes, esto en Esdras 9.1, Esdras 9.1, puede abrir su Biblia ahí. Dice que acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, etc., porque han tomado de las hijas de ellos para sus hijos. Luego dice, siguiendo el versículo número 4, y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la predicación del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mi mano a Jehová mi Dios. Jesús realmente estaba en la cruz en la hora del sacrificio que Dios establecía en el tiempo del Antiguo Testamento. No era una coincidencia, sino realmente todo estaba predicho respecto de que Dios había establecido para que viniera, cierto, aquel Mesías, el Hijo de Dios, para morir por ti y por mí, y darnos una esperanza, una nueva vida, de cambiar nuestro corazón. Como el mundo cierto día tiene todo un tema de tecnología, carreteras, educación, etc. Pero hoy día estamos en angustia, con temores. Pero Jesús realmente nos da la esperanza de tener paz con Dios, de tener realmente cierta la bendición de comunión con Él. Si Él nos llamara hoy día, obviamente vamos a tener que pasar un tiempo difícil, solos. Nadie podrá estar en nuestro lugar cuando Dios nos llame. Pero aquel que confía en Jesús, uno puede confiar en lo que el Señor dice. Y le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, no, yo no te voy a negar, pero Pedro, cierto, no creyó al Señor. Jesús le dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os volveré a tomar con mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si Dios le llamara hoy día, ¿usted está seguro que iría al cielo? Gracias a Dios por aquellos que tienen una tremenda confianza, porque han visto el testimonio en su corazón, el Espíritu Santo ha dado testimonio a su vida, han confiado en Jesús como su Salvador, siguen su camino, porque obviamente hay una motivación diferente ahora, no es un asunto de solamente ritual, sino que de corazón están sirviendo al Señor, porque ha habido un cambio en su mente, en su corazón, y obviamente hay un proceso, aún hasta que Dios nos llame, para lo que significa, la Biblia enseña la santificación. Pero hay un punto de comienzo. La Biblia dice que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Usted podría decir que ha nacido de nuevo? No se nace de agua del bautismo, no se nace por guardar los 10 mandamientos, no se nace porque usted sea una buena persona, se nace por confiar en lo que Dios ha provisto, por gracia y misericordia para salvarte y perdonar tus pecados. La Biblia enseña que la salvación no es por obra que usted haga, sino por la gracia de Dios manifestada en la persona de Jesús. Por eso es importante que usted entienda que usted no puede salvarse por sus obras. Dios le llama en esta hora para que usted valorice lo que Jesús hizo. Si usted no valoriza lo que Jesús hizo y usted piensa que puede salvarse por lo que usted ha hecho, usted hace mentiroso a Jesús. Usted le dice que realmente es el embustero más grande del mundo, porque realmente usted puede salvarse, pues la Biblia dice que nadie puede salvarse por sus obras. Nuestras obras son como trapo de inmundicia. Entonces yo le invito a que usted sea humilde, deje su actitud de incredulidad, de rebelión, y pueda decirle, Señor, aquí está mi vida, para realmente que tú me cambies, y quiero recibir a Jesús como mi Salvador personal. Le invito a que
en su lugar privado pueda orar al Señor y pueda luego, cierto, realmente responder a seguir a Cristo como su Señor y Salvador, siguiendo su camino. Que el Señor le bendiga y le guarde. Amén.